¿Cómo era tu situación financiera antes de tomar el programa? Llegué a una deuda muy grande que me tocó hipotecar la vivienda donde me había pasado. Eso nos llevó a la quiebra. Me dijeron que yo estaba loco. Estructuramos un edificio, un desarrollo urbano de 5 pisos. Del segundo al quinto hay 3 apartaestudios por piso y en el primero hay 4. Esta historia es increíble. Perdió su puesto, se quedó como deudor de una deuda muy grande por un negocio fallido. Su familia ya decía, bueno, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Pero Juan David decidió educarse y decidió tomar unas decisiones en la mitad de la confusión, el miedo, la duda, la frustración, que cambió su vida y la de su familia para siempre. ¿Quién no ha estado en una situación como la de Juan David de distintas maneras? La diferencia es lo que hoy nos va a contar. ¿Cómo pasó de no tener alternativas financieras a tener un plan seguro con bienes raíces que le va a permitir tener la paz financiera antes de sus 60 años? Ahora tiene 53. Hoy tenemos una entrevista espectacular. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Hola Juan David, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás tú? ¿En dónde estás? Estoy en la ciudad de Medellín, la eterna primavera. Bueno, increíble. Tú tienes 17 puertas. ¿Cómo era tu situación financiera antes de tomar el programa? A ver, es una historia un poco larga, voy a tratar de ser lo más concreto posible. Digamos que eso se remite al 2008 con las pérdidas. Monté una empresa de transporte urbano de carga con unos amigos y nos quebramos, duramos 5 años como gestionándola, pero no nos dio resultado. Ahí perdí como más o menos $40,000. Eso en 2013 la logramos liquidar y clausurarla. Y en el 2013 también me pasé a vivir a un sector donde nuestras familias, tanto la familia de mi esposa como la mía, queríamos que viviera. Pues nosotros sí queríamos vivir ahí, pero no habíamos hecho la cuenta y no podíamos vivir aquí. Entonces se fueron acumulando todas esas cosas. Me tocó pagar obligaciones donde era codeudor y llegué a una deuda muy grande que me tocó hipotecar la vivienda donde me había pasado. Yo tenía un trabajo bueno, soy contador público y me especialicé en finanzas y mercado de capitales. Trabajé en una empresa de transporte 22 años y medio hasta el 2022 que me hicieron, pues no hubo un acuerdo entre las partes y me indemnizaron y salí de la empresa. Viendo para atrás, ¿cuáles fueron los errores que cometiste que te llevaron a que el negocio no funcionara? Hablemos de lo que tú cometiste que hoy harías diferente. Cuando creamos la empresa no le hacíamos el seguimiento, o sea, estábamos ahí, pero como estábamos en el trabajo no estábamos metidos 100% en la empresa. Entonces era como a raticos, sí manejábamos las cuentas bien, pero no buscamos, se nos estancaron los clientes, entonces no teníamos cómo crecer. O sea que un error podría ser que subestimaste la cantidad de tiempo que eso necesitaba. O sea, le diste importancia a lo que tú sabías que era sumar y mirar los números y todo, pero no gerenciar la empresa. Exactamente, no la gestionábamos. Digamos que delegamos esa responsabilidad en nuestro socio y el socio tampoco pudo hacer el trabajo que se tenía que hacer y eso nos llevó a la quiebra. Entonces, ¿cuál fue tu error? Porque yo ya escucho 2 errores, pero me gustaría que tú me los definas. ¿Cuáles serían esos errores que no volverías a cometer? Yo diría que el error principal es que si te vas a meter en una empresa, debes dedicarle el tiempo necesario y suficiente para sacarla adelante. Entonces es así como tengo un presupuesto económico, presupuestar el tiempo que me va a tomar manejar esa inversión y los problemas que trae esa inversión. Claro, así es. Y ahí hay otro, porque yo te escucho y dime si te entendí bien. Entiendo que lo que me estás diciendo, que hubieras tomado la decisión antes, hubiera sido mucho menos plata. Exactamente. Sí, o sea que, ¿cómo defines ese error de ver que algo no está funcionando? No hacer nada, como esperar el milagro, quién sabe, no sé, ¿cuál era tu razón de postergar la situación? Digamos que como éramos 4 socios, no llegamos a una misma conclusión todos. Decíamos, no, esto va a salir adelante, teníamos el entusiasmo, hay que buscar clientes, pero no, seguían los mismos resultados negativos y éramos perdiendo casi $1,000
$100 mensuales. Pero fíjate, lo importante es que tú me dices, seguíamos perdiendo, pero eras tú el que seguía perdiendo lo que estabas perdiendo. Sí, pues todos perdíamos, porque como éramos 4 y todos habíamos puesto el todo capital, todos perdíamos plata. Por eso, pero tú, ¿qué hubieras podido hacer diferente? No, yo en ese momento es tomar la decisión radical, decir, hasta aquí pierdo y salir. Exactamente. Y hay otro error que me parece que es gravísimo que cometen muchísimos emprendedores y empresarios que tú cometiste, y es el de ser deudor solidario de algo que no sabes si va a funcionar y arriesgar tu patrimonio personal para una aventura en la que tú no controlas. O sea, tú pusiste tu chequera y tu casa y tu patrimonio para, bueno, hagamos esta pues, y ahí les dejo mi casa y ahí les dejo mis recursos. Tú le has hablado mucho de ser deudor de las personas, pero a uno se le ablanda el corazón con la familia y el decir ese no es muy difícil. Pues ya cuando te pasa la experiencia ya tienes el coraje de decirlo, pero si no te ha pasado es muy difícil uno decirle no, y uno no, sí, para esto, y uno se ablanda y bueno, hagámosle. Pero ya cuando te pasa la experiencia y te ha tocado pagar con tu sudor, ya sabes que no, así tengas el corazón blandito, ya sabes que tienes que decir que no. ¿En qué año tomaste el programa? El programa lo adquirí en marzo del 2019. Bueno, ¿y cómo era tu situación en ese momento? ¿Estabas trabajando porque solo hasta el 22 saliste de tu empleo? Sí, estaba trabajando, pero mi esposa, ella es educadora preescolar y tenía un preescolar desde el 2001 hasta el 2016, que también entró como en conflicto con su socio. Entonces ya no tenía ingresos, los ingresos de mi señora, estaban los ingresos míos y toda la deuda que tenía yo de esa empresa que me quebró, más los créditos que había pagado. Entonces ahí tenía hipotecado el apartamento. O sea, tenías la deuda que tenías, más la disminución de los ingresos de tu esposa, más que no tenías ingresos de ninguna otra forma. Sí, eran solamente los ingresos laborales y algunas cosas que hacía, digamos que en fechas especiales, porque uno de mis hobbies es la parrilla y yo estudié cursos de parrilla, entonces la gente me conoce como la sazón y hago cosas pues como normalmente que no me como en la casa. Una pregunta, Juan David. ¿Cómo, estando tu señora sin ingresos, tú con esa deuda y viviendo apenas del sueldo, cómo en ese momento tomas la decisión de entrar en un programa de educación financiera? No, me dijeron que yo estaba loco. ¿Cierto? Yo le dije a mi esposa, ¿cómo se va a meter eso? No ve cómo estamos, pero devolviéndome un poco, yo le decía a mi esposa, algo estamos haciendo mal, porque mi esposa, la familia de ella ha sido muy numerosa y ha sido comerciante, pero yo veía que en sus épocas ya de adultez, mayor adultez, toda esa prosperidad que había pasado por las manos de ellos no estaba. En algunos tenían muy poquito y algunos no tenían nada. En mi familia que yo miraba, tengo otra familia que es comerciante y digamos que pues, supo mantener su patrimonio, pero la mayoría éramos que trabajaban, tenían su casa y normal y trabajaban y digamos que mantenían una línea recta de economía. Era la casa donde que compraron, la única casa y allí prácticamente era toda la descendencia. No se pasa ni siquiera de casa. Entonces yo le decía a mi esposa, si no corregimos lo que estamos haciendo y no lo identificamos, vamos a llegar a la misma historia. Tremenda reflexión. Es la primera vez tal vez que oigo algo así, me parece muy, muy clara esa, es como un momentico. No solamente estamos viendo mi situación, sino miremos lo que nos rodea, qué es lo que estamos haciendo mal, porque tú estás diciendo, nosotros somos trabajadores, se la metemos toda, buscamos cómo hacer negocio. Estas familiares son también personas que luchan, que son buenos para hacer negocios, que son buenos para ganar plata. ¿Y por qué llegan a mayores y no tienen nada? Exacto. Digamos que la otra característica es que en esa prosperidad que tuvieron, pues uno sube de estrato social, sube sus comodidades, gasta más. Entonces, cuando yo me pasé a vivir aquí donde estoy, yo le decía a mi esposa, en ese tiempo no lo vimos en el 2013, pero ahorita lo vemos. Sí, estamos en un estrato 6 donde no podíamos vivir realmente porque nuestro sueldo no nos alcanzaba. Pero nuestras familias, como tenían prosperidad, ya no es que ustedes tienen que vivir ahí, porque es que no nos gusta este barrio. Entonces nosotros, bueno, nosotros hacemos el esfuerzo. El precio del apartamento se nos acomodó, pero el nivel de vida se nos aumentó. Y hoy en esos días estaba leyendo una historia de un enciclopedista que no me acuerdo el nombre, que durante la época de Catalina de Rusia, él era un hombre tremendamente diligente y estaba haciendo su enciclopedia, y Catalina de Rusia amaba los libros. Entonces lo que le hizo fue, le dijo, le voy a dar a usted 1.000 libras, creo, 1.000 rublos, no sé, pero vamos a decir 1.000 rublos, que era la moneda de Rusia en ese momento, y lo que va a hacer usted es que los libros que tiene los va a mantener todo el tiempo
que quiera, no se los, porque le va a comprar los libros por 1.000, pero usted los puede tener y usar. Y ese señor, que eso era una fortuna, en ese momento eran como $3 millones. Y el señor lo que hizo lo primero fue comprarse una bata fina, porque tenía una bata muy fea. Y entonces se compró su bata, pero entonces dijo, esta bata tan bonita y esta silla tan fea, me voy a comprar una silla más bonita. Uy, pero esta silla con esta bata y el escritorio tan feo, voy a comprar un escritorio. Ay, pero voy a cambiar mi biblioteca, pero voy a cambiar mi casa, y terminó gastándose todo el dinero que le habían dado porque cambió la bata. Así más o menos es la misma filosofía que nos tocó pasar. Exacto. Entonces, digamos que también yo tenía un trabajo bueno, me desempeñaba en la parte administrativa, en la parte de revisoría, en la parte de auditoría, y últimamente como en la jefe financiero teníamos un ingreso, al menos el mío, bueno, pero tenemos un nivel de gastos muy grande y no teníamos más ingresos. Y eso se vuelve, como dices tú, una bola de nieve. Entonces tú decidiste, listo, no importa que no tenga plata, voy a comprarlo. ¿Pero por qué? Dijiste, voy a buscar qué es lo que estoy haciendo mal. Porque yo veía pues que la historia de las familias, y entonces yo empecé a buscar en internet, empecé en estas redes de mercadeo conocidas, me salí, yo buscaba una cosa, buscaba la otra, leía los libros de Robert Kiyosaki, yo decía, yo necesito como algo así, pero que me enseñe el paso a paso. Yo lo hago una similitud con la cocina, tú puedes comerte los frijoles o el sancocho y saborearlo, pero te ponen todos los ingredientes y no sabes cocinar y te dicen, haga el sancocho y usted queda frito, mejor dicho, porque usted no sabe por dónde empezar, si el agua, si el plátano, si los frijoles, si se ablanda, si se agua caliente. Entonces yo tenía todos los ingredientes, pero no sabe el cómo. Exactamente, porque todo se ve fácil, pero Sí, el desafío es cómo se hace. Entonces empezaste a ver videos. No sé, no me acuerdo exactamente cómo llegaste, si yo buscando llegó un podcast y abrí el podcast y te empecé a escuchar. Realmente llevas 441 podcasts, yo creo que he escuchado por ahí 200. Wow. Digamos, sin repetir, por ahí 150, 160, porque algunos me lo repito 2 o 3 veces y empiezo a sacar notas. ¿Cómo ha sido para ti? Porque estamos hablando de escuchar los podcasts. ¿Cómo esa disciplina cambió tu pensamiento? Te voy a debatir esa pregunta. A mí no me cambió el pensamiento. Yo seguía con el mismo pensamiento. Después, más adelante, tú tienes una frase que dice, tú no has llegado donde quieres estar por un pensamiento que crees que es verdad. Yo lo entendía en español las palabras, sí, pero nunca lo había interiorizado. Entonces, cuando le dije a mi esposa, yo voy a tomar ese curso, ella me dijo, no, que cómo le va a meter toda esa plata, que no sé qué. Fuera de eso, te estoy hablando del 2019. 2018 tuve crisis, pues se me juntaron toda la bola de nieve, las deudas, la hipoteca, todo. Mi hijo salía el otro año del colegio y no sabía cómo iba a pagar la universidad. Se me juntó eso. Luego en mi empresa compraron un sistema robusto, un software, un ERP empresarial, y me tocó la implementación. Y eso era otro lenguaje diferente. Ya todo el mundo me decía, usted no es el mismo, ¿qué le pasa? Yo carizbajo, no hablaba. Siempre he sido muy alegre y todo el mundo me identificaba. ¿A usted pasa algo? Y yo decía, no, nada. Digamos, en ese momento no lo identificaba, pero estaba deprimido. Entonces era buscando yo esas alternativas, qué me ponía a hacer, qué buscaba, qué emprendimiento. Y entonces empezaron a llegar los podcasts y empecé a escucharlos y le dije a mi esposa, yo voy a comprar eso. A mí me gusta ese señor. Yo le creo, escuchaba los testimonios, preguntaba como de pronto a algunos amigos, ¿has escuchado? Pues, no, nada, de Carlos Davis, no, yo no escuchaba a ese señor. Y yo, bueno, y yo seguía y dije, bueno, ¿y cómo lo pago? Entonces ahí, bueno, meta la tarjeta. Y yo decía, tengo el cupo, pero ¿cómo lo pago después? Porque después me vienen las cuotas, porque estaba, o sea, en sí no negativo. Agobiado, no negativo, o sea, si yo pagaba una cosa, habría el hueco del otro. Entonces yo tenía unas vacaciones acumuladas y le dije a mi esposa, no, yo voy a hablar en la empresa a ver si me liquidan, tengo como 60 días, me liquidan unas vacaciones y yo de ahí las voy a pagar. Entonces ella me dijo, pues usted verá. Y yo, listo, tomé mi decisión, metí la tarjeta, pagué y tú me diste la bienvenida y yo seguí juicioso. Bueno, los módulos, esta historia va a cuando cambié el pensamiento. El pensamiento lo cambié un año después de empezar a estudiar, porque estaba muy juicioso. Yo inventaba las masterclass tuyas los domingos, yo escuchaba podcasts, pero también tenía otra ansiedad, que era que yo no veía que se me materializara lo que yo estaba estudiando, no veía la oportunidad. Entonces seguía estudiando, marzo de 2019 la compré, tú ibas a Bogotá, al Arturo Calle. Y entonces me llegó la invitación que por haber comprado el curso avanzado tenía el derecho de entrar al presencial. Entonces, muy bueno, pero era otro problema. Yo, ¿cómo viajo al presencial si no tengo plata? Entonces, Bogotá, yo hacía cuenta, no, se me da por ahí $1.5 millones, pues hay $500.
Yo decía, no, yo no tengo esa plata, yo no me puedo gastar esa plata porque abro otro hueco. Bueno, piense y dije, yo tengo unas millas. O sea, a Bogotá fui 2 días y me gasté $40. ¿Cómo hice? Saqué con las millas el tiquete. Me costó, en cifras de pesos te lo voy a decir, 50.000 pesos ida y vuelta. No tenía el patas me fui en el bus al aeropuerto, me costó 10.000 pesos el de ida y de venida. Ahí van 70. Compré una habitación, una noche en Airbnb a 5 cuadras del Arturo Calle, me costó 33.000 pesos. Me acuerdo de los valores exactos. Wow. El desayuno compré una cosita de sándwiches, un jamoncito, me costó como 12.000 pesos. No sabía que yo tenía derecho por el avanzado a almorzar el sábado. Entonces yo fui ahí alrededor y compré un almuerzo pues que también me costó como 15.000 y entonces allá me di cuenta pues yo juicioso allá escuchándolos y yo muy entusiasmado y hablaba con los unos, con los otros, la energía positiva que le entra a uno. Y entonces fui, dormí la noche, al otro día seguí, entonces ya sabía que tenía que almorzar y tuve 3 minutos contigo y tú me diste algo que cambió mi vida en esos 3 minutos. Me presenté, yo te dije, hola Carlos, mira, soy Juan David, como tú estabas ahí, pues mucha gente te estaba hablando y yo le dije, ¿te puedo hacer unas preguntitas? Y él me dijo, sí, claro, dale, pregúntame, yo quiero tomar la mentoría. Y tú me dijiste, ¿usted cómo está financieramente? Y le dije, no, estoy endeudado. Entonces me dijo, calma, ¿usted compró el avanzado? Me dijo, sí, dele, estudie juicioso. Bueno, listo, eso voy a hacer. Y después hablamos. Y después te pregunté, Carlos, es que yo voy a vender el apartamento porque tenía todas esas deudas acumuladas. Y yo decía, no, yo vendo el apartamento, pago esto y me voy a arriendo y ya miro con el poquito que me quede, ¿qué hago? Y tú me dijiste, haga lo que sea, pero no lo venda. Y eso se me quedó en la cabeza. Bueno, tengo que hacer como sea y es que ya me lo al mundo, pero no lo voy a vender. Tremendo. Ay, qué maravilla, oye. Y ahí seguí estudiando juicioso, entonces te estoy hablando marzo, llegó enero, yo estaba buscando una propiedad, un apartamento, bis, algo de 150, 50.000, $40.000 y yo estudié y ya llevaba un año y yo nada, encontraba posibilidades. Me retrocedí un poquito porque en eso pasamos al otro año, entonces nos cogió el COVID-19, encerrados. En marzo nos encerraron, en abril un amigo de confianza que lo conozco hace ya 25 años, dije, yo estoy estudiando esto, él había tenido negocios de buses y otros negocios y trabaja conmigo. Entonces me dijo, no, a mí me gusta eso, ¿por qué no estudiamos y nos dedicamos? Bueno, yo hablé con él en abril y él escuchaba los podcasts y yo le mandé cosas. Cuando en julio encerrados me va diciendo, Juan, ya compré una propiedad. Y yo, pero ¿y encerrado? Me dijo, sí. No te creo, vamos a verla. Entonces fuimos ahí, esta es, y a los 3 meses lo vendió, se hizo su platica. Resumidas cuentas, él en 2 años hizo 5 negocios y me dijo, Juan, yo no tengo sino agradecimientos contigo, tenemos que hacer un negocio. Y yo no tengo plata, tengo crédito, pero no tengo plata. Entonces yo estaba cerrado en la plata porque no podía avanzar de ahí, ese era mi freno. Pasó, entonces ya llegamos a enero y ya estábamos libres, pues ya en 2021. Y ahí fue donde entendí tu frase que tú no has querido llegar hasta donde quieres estar por un pensamiento que crees verdad. Porque yo decía, la plata es lo que me frena, no era la plata, era que yo no tomaba acción. Entonces le dije a mi esposa, yo empecé el curso de Carlos Davis por donde no debía empezar. Ella me dijo, ¿cómo así? Sí, es que como yo soy contador, manejo números, pues yo empecé por las inversiones, que la rentabilidad, que cómo se administra y todo eso. Y yo le dije, yo tengo que cambiar en mi manera de pensar. Yo tengo que leerme así ciencia de la riqueza, el pensamiento millonario, porque yo voy a coger una calculadora y 5 más 5 me da 10. Voy a coger el Excel y 5 más 5 me da 10. Yo estoy cogiendo diferentes herramientas, pero va a llegar al mismo resultado. Entonces ahí fue cuando, ¿pero por qué cogí el chip? Porque yo era muy juicioso en estudiar y en las masterclass yo te escuchaba y tú me decías, yo soy un lavacabezas y yo soy un y yo, ¿cómo que es que lava la cabeza? Y sí, entonces ya me fue entrando toda esa información. Le dije a mi esposa, ¿cuántas propiedades hemos visto para comprar un apartamento o una propiedad? Me dijo, pues hemos hecho 5 en un año. Y yo, ¿a cuántas le hemos hecho el ejercicio? A una. Y yo, ¿cuál es la probabilidad que no salga? 0. Hay que buscar y buscar y buscar. En ese buscar y buscar, en marzo del 2022, la quinta inversión del amigo mío me dijo, a todas las de él fui, los veíamos. En ese momento él trabajaba la modalidad lo que conocemos como flipping, remodelaba y vendía. Y me dijo, compré una propiedad como me gusta a mí y como te gustan a ti, Carlos, la más fea del lugar, pero el mejor sitio. Fuimos y la vimos, entonces él me dijo que pensaba hacer unos 3 apartaestudios, un proyecto de 6 meses, me dijo, mete una plata. Y yo le dije, no tengo plata. Entonces le dije, yo tengo crédito. Y él sabe que voy a hacer un crédito, más o menos calculando el tiempo que usted se demora para con
la misma plata del crédito yo pagar esas cuotas y que me quede un capital y ahorrarlo. No te entiendo eso. Tomar un crédito, ¿cómo? No entiendo el de la estrategia. Por decir algo, yo le decía, yo te voy a dar 50 millones, pero yo lo hacía por 70 millones. Yo dejaba 20 reservado para pagar las cuotas porque yo no tenía de mi flujo como pagar. Ya entendí. O sea que el mismo préstamo para financiar el pago mientras se hacía el negocio. Exacto. Otra cosa que tú decías, que si uno no pregunta, no encuentra las respuestas. Yo estaba cerrado que a mí no me prestaban porque tenía la hipoteca del apartamento. En la empresa donde yo era el jefe financiero, yo manejaba 9 bancos. Entonces empecé a llamar a los bancos. Venga, usted me compra una cartera tengo esta hipoteca. Llegó un banco y me dijo, yo se la compro en libre inversión. Entonces, se la pasé a menor tasa y queda hipotecado. Estaba hipotecado porque no había levantado la prenda del apartamento, pero no debía nada, yo estaba en otro banco. O sea que yo tenía la posibilidad de hacer un negocio por toda la plata o el 70 o lo que prestaran del apartamento. Y en esa oportunidad ya mi amigo había adquirido la casa. Era una casa con un local, iba a ser 3 partes estudios y el local, y un proyecto de 6 meses. Y entonces yo ahí le dije al amigo mío, bueno, y si yo le meto $100,000, más o menos que eran 400 millones de pesos a esto, ¿qué hacemos? Entonces digo, pues vamos a verificar qué nos dejan hacer. Entonces nos dejan hacer 5 pisos en los 240 metros cuadrados y el local. Entonces yo le dije al amigo mío, pues hermano, usted ha hecho 4 o 5 veces el flipping, no ha sido una cosa tan grande, usted tiene la experiencia, yo me apalanco con usted también en esa parte. Y yo vuelvo y hipoteco el apartamento, pero ¿cómo va a decir en la casa que voy a volver a hipotecar el apartamento? Porque tú sabes que cómo hipotecar la casa, que ya la había sacado. O sea que tú tenías hipoteca en el apartamento, te lo convirtieron en un crédito de libre inversión. Sí. Y quedó el apartamento libre. Y el pago de las cuotas de esto lo sacaste sacando más dinero de eso, ¿de acuerdo? Pero ahora, ¿cómo conseguiste los 100,000? Digamos que la inversión inicial eran los 50, pues yo al fin no saqué los 50 porque íbamos a hacer un proyecto de 3 aparta estudios y el local que ya estaba, como el proyecto ya, cuando yo le dije, si le metemos tanta plata que hacemos, entonces ahí miramos qué nos dejan hacer. Entonces ya no iban a hacer los 70 millones de pesos, sino que iba a ser, yo le dije, yo le meto la hipoteca a mi apartamento completa, lo que nos den. 300. Perfecto. O sea que tú pediste el crédito, te lo aprobaron, pero no sacaste el dinero porque decidieron hacerlo más grande. Sí, señor. Y entonces después sacaste el dinero grande. Sí, señor. Wow. Entonces ya tenía la propiedad a nombre del banco, pero no debía nada. Entonces yo le dije, señor banco, ¿cuánto me prestan hipoteca? Entonces me dijeron el 70%. En tus podcasts y en lo que hablas dice, siempre váyase con la hipoteca, no con leasing. Ahí hay un error que también cometí, pero de eso se aprende. Porque el leasing me daba el 90% del valor comercial del inmueble y en hipoteca me dan el 70%. Entonces yo iba a tirar por el 90%, que eran como 460 millones de pesos. Realmente en ese tira y encoge me fui por el leasing, la propiedad la compramos en marzo y eso se extendió hasta 5 meses. En agosto, en ese tira y encoge la negociación que no salía el crédito que el estudio, me dijeron, le aceptaron el 60%, 300 millones. El leasing. En leasing. ¿Cómo era el acuerdo financiero con tu amigo? 50-50. O sea, él estaba poniendo la misma plata. Todos vamos a poner la misma plata. Entonces íbamos consiguiendo capital y digamos, si alguien pone más capital, pues va en la misma proporción en el proyecto. Él tendrá más y yo tendré menos, pero vamos 50 y 50. Yeah. Bueno, entonces empezamos en agosto, conseguir el ingeniero, el arquitecto, todo el grupo busqueable. Estructuramos un edificio, un desarrollo urbano de 5 pisos. Del segundo al quinto hay 3 apartaestudios por piso y en el primero hay 4. Está el local y hay una habitación que vamos a amoblar porque es pequeña, de 12 metros cuadrados, pero tiene su cocinita, su baño y su habitación, como para alguien que viva solo, pero la vamos a amoblar. Y normalmente donde construimos, en el último piso que hasta donde hay permiso, la gente no techa, sino que saca otro aparta estudio allá. La idea es hacer ese sería el 19. Ok, ¿hicieron propiedad horizontal o no? Reglamento de propiedad horizontal, sí. ¿Y el plan a largo plazo es seguir de socios o separar los apartamentos? Digamos que como en este momento está escriturada una sola persona, que es el terreno que él compró, la casa que él compró, teniendo la sociedad, lo que pasa es que también hemos definido que la vamos a tener para renta, no para vender. No importa, pero lo que yo te sugeriría es que dividan, así sean socios, digamos, de administración o lo que sea, que cada uno digan, bueno, estos apartamentos, el 1 es suyo, el 2 es mío, de manera que quede claro, porque así ustedes pueden seguir trabajando en equipo y en lo que sea, pero si uno de los dos muere, no se les vuelve un rollo.
Exacto, eso también lo hemos estudiado. Otra cosa que tenemos que licencias de construcción hay 7 para 18 puertas. O sea, un piso tiene una licencia, pero son 3 apartaestudios. O sea, si yo te vendo un piso, te vendo 3 apartaestudios realmente. Bueno, ustedes lo hacen, porque ustedes saben, bueno, usted coge este piso y ustedes deben conocer eso de memoria, ¿me explico? Claro. Entonces, lo que yo les sugiero en pro de esa maravillosa e increíble amistad que han tenido, que me parece que es maravillosa, que lo hagan por claridad entre ustedes dos, porque eso les va a permitir a ustedes la libertad de seguir creciendo. Correcto. Entonces, este edificio no está hipotecado, me imagino. No, está libre. Perfecto. Entonces, así ustedes dos tienen sus propios recursos. ¿Qué edad tienes tú? 53. Impresionante. Oye, increíble, pero además, de verdad, un saludo para tu esposa que te permitió hacer ese paso tan impresionante en ese momento. ¿Qué es lo que tú hiciste para que ella pensara que era diferente esta vez? La puse a hablar el mismo idioma. Explícame eso. Como yo les mandaba los podcasts a mis hijos, a ella, salió un bootcamp financiero en una fundación que tú debes conocer que se llama Medellín Próspera. Entonces esa fue otra locura porque yo endeudado y dije, me voy a llevar a todos para un bootcamp financiero de 3 días. A mis hijos, mi hijo de 14 años, a mi hijo de 18 y a mi esposa. Entonces mi esposa me dijo, no, pero es que Juan Miguel de 14 está muy chiquito para esas cosas. ¿Qué pecado? Y yo le dije, no, pecado es levantarse uno a las 5 de la mañana todos los días, desde chiquito hasta la universidad. Eso sí es pecado, ya solamente va a estar 3 días. Entonces me fui allá con toda la familia, hice el bootcamp, entonces ya yo hablaba el idioma de los bienes raíces y ellos ya entendían un poco y ya me aceptaban lo que yo decía. Entonces esa fue la estrategia. Otra cosa es que se me pasó contarte que pues que ya como llevamos 2 años del proyecto, como lo habíamos hecho, prácticamente hicimos eso sin plata y no con crédito todo, porque conseguimos plata de amigos también. Se nos acabaron los recursos. Y una familiar, ella me dijo, no, yo le voy a dejar eso a sus hijos. Me decía, en una casa que tiene un apartamento. Yo le decía, no, tía, tú has trabajado toda la vida, pues tú te lo puedes gastar en lo que quieras, no tienes obligación de dejarle nada a nadie. No, yo para qué plata, yo ya viví lo que iba a vivir para los muchachos. Entonces ya estaba ahorcado acá tirando el proyecto porque se nos creció, como se dice el dicho aquí, el enano. Un proyecto de 18, 19 puertas es muy grande. Para nosotros que habíamos hecho 2 divisiones de una casa, salían 2 o 3 apartaestudios. Salir con 19 era una cosa muy grande para nosotros. Entonces yo le dije, tía, ¿verdad? ¿Usted le va a dejar eso a los muchachos? Y me dijo, sí, yo le voy a dejar eso a los muchachos. Y yo le dije, ¿usted por qué no me lo vende? Entonces ella me dijo, ¿cómo así? No lo estoy dando pues a los muchachos, ¿para qué lo voy a vender? Y yo, no, véndamelo porque el amigo mío lo va a comprar y yo, pero la plata la vamos a meter en este proyecto. Le mostré el proyecto y me dijo, no, listo, hágale. Y entonces me dijo, y la renta mía. Y le dije, no, es que usted no lo vende, pero usted sigue disfrutando su renta. El arrendamiento le llega a usted, no lo vende a nosotros, pues nosotros usamos la plata del edificio para seguir construyendo el edificio. O sea, ella es socio también. No, ella no es socia. Ella le iba a dejar eso a mis hijos. Entonces yo le dije, si usted se lo va a dejar, ¿por qué no me ayuda algo en vida? Dije, de todas maneras los va a dejar a ellos. Yo se lo compro, el amigo mío tiene un crédito, sacamos la plata y yo los voy a meter en estos larguillos. Entonces ella me dijo, ¿y la renta? Yo, no, la renta le llega a usted. Yo le coloco ahí que usted usufructúa eso hasta que mi Dios se acuerde de usted. Tremendo. Quiero preguntarte eso, porque ahorita hay gente que va a decir aquí, bueno, pero es que él tuvo suerte porque la tía se le dejó la parabela. Si a ti te hubieran dicho, Juan David, en el 2016 o 17, que todavía no conocías esta información, que tu tía te iba a dar esa plata, ¿cómo hubieras actuado con el pensamiento de esa época ante esa noticia? ¿Qué hubieras hecho con esa posibilidad? Como dice el dicho, parálisis por análisis, me hubiera quedado ahí en las mismas. O sea, hubieras dejado que se lo dé a tus hijos. El ciclo normal. Yo le iba a decir, si usted le deja eso, pues me deja un impuesto grande para mí y yo estoy ahorcado aquí. El día que usted falta y me toca sacar, si la propiedad vale X plata, a mí me toca sacar mínimo el 10 o el 20% de impuestos, que no los tengo ahora. Yo no tengo 50 o 100 millones de pesos o 30,000 o 35,000 dólares para pagar de impuestos ahora. Entonces, transfiéraselos en vida y yo pago los impuestos de transferencia de venta. Oye, pero impresionante ese cambio tan increíble. Ahora, todavía tienes el leasing de tu apartamento. Sí, señor. ¿Cómo va a ser el flujo cuando termines eso con respecto a las deudas que tengas? Digamos que la proyección de las cifras del edificio va a ser con una rentabilidad mayor al 1%. Aquí en Colombia están entre el 0,4, en el 5% anual
y esta nos va a dar el 12% anual. Pero hablemos de flujo. Con el flujo que tú tienes de ese edificio o lo que corresponda en tu porcentaje, pagando las deudas, ¿cuánto te queda de flujo? El flujo son, con las 2/3 partes cubrimos los créditos y nos queda una tercera parte de flujo de caja. Ese flujo de caja que vamos a utilizar lo vamos a abonar a la deuda, porque los créditos están a 15 años, los hipotecarios o los leasing, y la idea es librar el edificio en 7, 8 años. ¿Y tu amigo también tiene un lease o un crédito? No, no tiene. O sea, él debe la mitad de lo que tú debes. No, él ha puesto la mitad de lo que yo debo. Lo que te queda de flujo positivo a ti, ¿qué porcentaje es de tus gastos mensuales? Es más o menos el 25%. Dime una cosa, ¿qué seguridad tienes que tú a los 60 vas a tener ingresos pasivos con bienes raíces suficientes o superiores a lo que tú necesitas para mantener con tu señora la calidad de vida que tienes? 100% seguro. Mi meta en 5 años son 127 puertas. Wow, wow. Yo te voy a proponer esto. Tú has hecho eso que me parece genial, increíblemente arriesgado de todas maneras. Entonces, lo que yo te sugiero ahora es que ya que les ha ido tan bien, sean conservadores en la solución, porque ahorita en Colombia están supremamente altos los intereses. Miren cómo ustedes consolidan lo que están haciendo de una manera en que sea segura para ustedes, ¿de acuerdo? Y otra cosa que te iba a decir, me encanta el número 127 y todo, pero yo te propongo, no importa que pienses en 127, pero no pienses 127 en 5 años. Me parece que eso te pone una tensión muy grande. Si tú dices, bueno, con esto voy a crear, mi objetivo es 3 puertas al año o 4, pero que tú te aterrices en eso y lo hagas con calma. Porque si tú tienes 53 y compras 4 puertas al año, en 7 años son 28, más las que te queden de acá, con eso vives y te pensionas. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Entonces dicen los gringos, don't push the envelope, ¿cierto? Cuando ponemos el sobre, no metas demasiado en el sobre porque puedes arruinar todo lo que has hecho. Mira, yo te voy a decir, si a mí me dijeran cuál es el error más grande que has cometido, entre todas las estupideces, yo hubiera dicho que he sido demasiado ambicioso. No es malo ambicioso, es malo impaciente. Tocando el tema de la paciencia, yo me veía muy impaciente porque, como te dije, no veía resultados y yo llevaba 1 año y medio en el curso y no veía una oportunidad. Entonces van a salir 19 puertas en este momento y si yo cuento del 2020 a 2024 realmente voy a tener 2 puertas por año porque la mitad es mía, 10. Perfecto. Y mira, exacto, lo que te digo es ponte algo que te dé entusiasmo y no miedo. Ponte algo que te ponga a disfrutar el proceso, que la creatividad, que el equipo que has creado con tu amigo, que la experiencia, lo que tienes, no se te vuelva una carga, sino un fuego. Bueno, sí, ¿qué le dirías a alguien que está ahorita en la peor situación financiera, no ve salidas y todos alrededor le dicen, no, está jodido, usted no puede, bla, 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 con crisis en el empleo, con crisis en la familia y todo? ¿Qué le dirías a esa persona? No, pues que la primera opción que debe tomar uno es la educación. O sea, yo hago una analogía con los perritos. O sea, yo tengo un pastor belga o un pastor alemán y yo voy al aeropuerto y el mío no detecta dólares, no detecta contrabando, no detecta nada. Y es el mismo pastor. El mío, ¿por qué no detecta eso? Porque no está educado. El otro le dicen busque y él encuentra. Entonces, cuando tú no estás educado para ver las oportunidades de inversión o en el caso de bienes raíces, o sea, otro negocio, pues no la vas a ver porque no sabes cuando la oportunidad pasa y la dejas pasar. Y te pueden pasar 20,000 y no las vas a ver. Pero cuando tienes el conocimiento y tienes la educación, pasan 2 y sabes cuál es la tuya. No necesitas que pagues en 20,000. Genial. Bueno, y a ti que estás viendo esto, de verdad, qué historia tan inspiradora. Fíjate todos esos momentos dificilísimos que tú has pasado y que has superado, pero mira la diferencia cuando te has preparado para superar esos momentos, cuando te has educado, cuando has decidido seguir lo que tú quieres y buscar la información y buscar la forma de aplicar esa información hasta que tú encuentres la estrategia. Porque como dice Juan David, sí, en realidad queremos tener libertad financiera, queremos tener recursos. El punto es cómo, paso a paso. Esos pasos son más fáciles de lo que tú piensas si tú abres tu pensamiento, porque recuerda que tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.